Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú, que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Sobre ti. Amados hermanos, muy buenos días. Damos gracias al Señor hoy por sus misericordias que son tan grandes. Después de haber escuchado esta adoración al Señor, vamos a preparar nuestros corazones para recibir lo que el Señor tiene para nosotros a través de nuestra hermana Mónica Díaz. Buenos días, queridos hermanos. Hoy tengo el gusto de compartir con ustedes la palabra del Señor. Vamos a tener nuestra reflexión de acuerdo a lo que leamos en Primera de Juan 2, del 1 al 6. Dice así la palabra de Dios: Cristo nuestro abogado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, porque por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo.
El título de esta reflexión la he llamado Libres de la condenación. Vamos a ver tres aspectos que nos pueden ayudar o definitivamente nos pueden alejar de la condenación. Una de las cosas que más nos alejan del Señor es la condenación. Cuando nosotros nos sentimos condenados, sentimos que no somos aptos y que no merecemos estar con Jesús o estar en el reino. Pero en esta mañana, esta palabra nos da una esperanza. Entonces vamos a mirar parte por parte y qué podemos hacer para ser libres de la condenación. Bueno, la primera parte, definitivamente, y lo dice el texto, es dejar de pecar. Ese es el primer aspecto para ser libres de la condenación. Dejar de pecar. Dice la palabra de Dios ahí en Primera de Juan: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. No pecar sería lo primero que nosotros deberíamos hacer para ser libres de esto. Sin embargo, la palabra de Dios nos da una esperanza y nos dice que si nosotros pecamos, abogado tenemos. Jesús es nuestro abogado, Él es el que nos defiende, Él es el que intercede por nosotros. Cuando nosotros somos acusados de algo legalmente, necesitamos un abogado, necesitamos a un experto que nos defienda. Nosotros cuando decidimos tener a Jesús en nuestro corazón, aceptamos tener ese abogado. Jesús es el que nos defiende ante el Padre, pero definitivamente nosotros tenemos que tomar unas decisiones de nuestras vidas y alejarnos del pecado. ¿Qué pasa con ese pecado no confesado? Ese pecado no confesado se convierte en condenación. Satanás te lo recuerda constantemente. ¿Por qué? Porque tú sabes que estás transgrediendo la ley de Dios. Sabes que no te has arrepentido. Muchos de nosotros, aún estando en las iglesias y profesar que somos hijos de Dios, estamos sumergidos en el pecado. El pecado nos debe estorbar, hermanos. El pecado debe ser cuando nosotros lo hacemos porque no estamos libres de caer y todos los días pecamos, porque la Biblia también dice, por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero nosotros tenemos que tener una conciencia de cuando nosotros cometemos ese pecado e inmediatamente ir ante ese abogado. La palabra nos dice, Él es nuestro abogado, Jesús es nuestro abogado. En Hechos, quiero que leamos Hechos 3:19. Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La palabra del Señor dice que debemos arrepentirnos, y no solamente arrepentirnos, sino también convertirnos para que sean borrados nuestros pecados. Es una palabra hermosa, es una palabra de esperanza para nosotros, que nosotros debemos, si nos acercamos a Dios, si nos arrepentimos y nos convertimos, son borrados nuestros pecados. Y si Dios lo dice, seguramente Él lo hace porque Él no es hijo de hombre para mentir. Entonces, la palabra de Dios dice que debemos arrepentirnos. Nosotros debemos estar seguros que Dios nos perdona. Cuando nosotros no tenemos esa seguridad de perdón, hay duda. Y cuando hay duda es una puerta que le dejamos abierta al enemigo para que él llegue y nos condene. Si tú dices esto y empiezan esas vocecitas por allá en nuestra mente, y no que tú eres cristiano, y no que tú eres un hijo de Dios, mira lo que hiciste, tú no mereces esto, y empiezan esas voces a taladrar en nuestra mente y esto nos va alejando cada día de Dios. Entonces no podemos permitirlo porque nosotros debemos seguir las pisadas del Maestro. Muy importante entonces tener claro que nosotros como hijos de Dios debemos tomar la decisión de dejar de pecar, hacer un alto, y esos pecados que los hacemos conscientes debemos ponerle un freno y dejarlo de hacer. La segunda parte es obedecer.
Obedecer los mandamientos. ¿Cómo así que obedecer los mandamientos? Cuando obedecemos, estamos dando cuenta que conocemos a Dios. En primera de Juan 2:4, que lo leímos aquí en el texto, dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos guardar los mandamientos, obedecer los mandamientos. Nosotros proclamamos y reclamamos mucho a nuestros hijos la obediencia. Somos nosotros obedientes. Si obedecemos nosotros la palabra del Señor, si nosotros fuésemos firmes en obedecer la palabra del Señor, seríamos... nos evitaríamos pasar de pronto por algunos sufrimientos que por terquedad lo hacemos. Entonces la Biblia, la palabra tiene todo el manual para que nosotros podamos vivir tranquilamente, pacíficamente, en paz los unos con los otros, perdonando, haciéndole el bien a los que están a nuestro alrededor, no robando, siendo honestos con todos los que están a nuestro alrededor también, ser buenos mayordomos de lo que el Señor nos ha dado. Él nos enseña todas las prácticas de vida que nosotros tenemos que hacer para ser un buen ejemplo. Cuando yo obedezco, yo le estoy diciendo al Señor que lo amo, que yo estoy con Él, que camino con Él, que yo le conozco. Conocer al Señor es obedecerle. Si nosotros no tenemos una intimidad con Dios, si nosotros no caminamos con Él, no podemos conocerle. Y si no le conocemos, no le podemos obedecer, porque uno no le obedece a una persona que uno no conoce. Normalmente, cuando uno obedece es porque uno tiene claro quién es esa persona y la autoridad que ejerce esa persona sobre mí. Por eso, hermanos, es tan importante la obediencia. Cuando nosotros obedecemos la obediencia, obedecemos los mandamientos y obedecemos lo que Dios nos ha dicho en su palabra, esto nos aleja del pecado también. Mira, hermanos, cómo vamos. Esto va siendo progresivo, una cosa va llevando a la otra. Si yo obedezco los mandamientos, yo me alejo también del pecado. Si yo leo la palabra, si yo escudriño la palabra, si yo tengo esos momentos de búsqueda del Señor, yo me alejo del pecado, de lo que me hace daño, porque su palabra empieza a dar fruto en nuestras vidas. El Espíritu Santo empieza a recordarnos todas esas cosas, y cuando nosotros cometemos de pronto algún pecado, el Espíritu Santo está ahí para redarguirnos y hacernos caer en cuenta y poder doblarnos y poder llegar ante Jesús a pedir ese perdón. Entonces es muy importante conocer las Escrituras, obedecer los mandamientos, hermanos, no solamente los que vemos que son superficiales. Muchos de nosotros que estamos en el Evangelio, por algún tiempo tuvimos solamente en cuenta las cosas, esos pecados que se ven. No, pues voy a dejar de fumar, voy a dejar de tomar, voy a dejar de bailar, ¿cierto? Todas esas cosas que aparentemente ya si yo las dejo me hacen ver como una persona digna o una persona santa, pero no solamente son esas cosas. Cuánto orgullo hay en nuestro corazón, cuánta maldad hay en nuestro corazón, cuánto rencor hacia mi pareja, hacia mis hijos, esa falta de perdón que hay en nuestro corazón, esa amargura que hay en nuestro corazón. Esas cosas también están ahí y todas esas cosas se alejan de nuestra vida cuando yo empiezo también a tener una relación con Dios, cuando yo empiezo a introyectarme y a verme en el espejo y a sacar todo eso. Jesús empieza a hacer esa obra limpiadora en nosotros, y eso lo hace la palabra de Dios. Es la única. Por eso dice que la palabra de Dios es como espada de dos filos, que quebranta, que rompe, que penetra. Eso es la palabra de Dios. Por eso es tan importante obedecer los mandamientos. Y además dice que el que no guarda los mandamientos, el tal es un mentiroso. Y la palabra no está en él. Por eso es tan importante. Vamos a ver qué dice Juan 14:15. San Juan 14:15.
dice así. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Miren qué hermoso, hermanos. Si amamos al Señor, debemos guardar sus mandamientos. Y ahí mismo en Juan 15:10 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esto lo dijo Jesús. Si guardareis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado. Jesús obedeció los mandamientos del Padre. Y Jesús es nuestro modelo. Si Jesús lo hizo, ¿cuánto más yo? ¿Cierto? Entonces es muy importante. La obediencia nos aleja del pecado. Y por lo tanto, cuando nos apartamos del pecado, minimiza esa condenación. Minimiza esos sentimientos de condenación, que para eso está el enemigo. Satanás nos condena día y noche, dice la palabra en Apocalipsis 12:12. Él es un acusador que día y noche está acusándonos de todo lo que nosotros hacemos. Pero recuerden, abogado tenemos, que es Cristo. Amén. Bueno, y la tercera parte que nosotros debemos hacer para ser libres de la condenación es vivir como Jesús vivió. En 1 de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. La palabra lo dice. Aquí no tenemos escapatoria. Debemos andar como Dios anduvo. ¿Y cómo anduvo Jesús? Pregunto yo en esta mañana. Jesús anduvo en oración, en santidad, en humildad, en verdad, en amor, en fe, en paz, ayudando siempre a las personas que tenían necesidad y que estaban a su alrededor. Así anduvo Jesús, hermano, sanando a los enfermos, orando todo el tiempo. Jesús oraba todo el tiempo y era Jesús. Y la palabra hoy nos manda a andar, a vivir como Jesús vivió. ¿Y Jesús cómo vivió? Ahí se los acabé de decir. Vamos a ver, dice Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Debemos andar como Jesús. Debemos seguir las pisadas del Maestro. Hermanos, ser cristiano es una decisión maravillosa. Ser cristiano es seguir a Cristo, vivir como Cristo. Tenemos el mejor ejemplo. Entonces, cuando nosotros empezamos a vivir como Jesús, miren, Jesús fue obediente a los mandamientos, Jesús no pecaba, Jesús andaba en santidad, Jesús andaba en oración. Y sin embargo, miren que Jesús también fue tentado. Entonces, nosotros debemos vivir como Jesús lo hizo. Es muy importante que tengamos esto nosotros, claro. Hermanos, y con esto yo no les quiero decir que vamos a ser perfectos. Somos una obra en proceso. Estamos en ese camino de la santidad. Pero depende de nosotros y de tomar una decisión radical en nuestras vidas para poder caminar verdaderamente como Jesús quiere, alejándonos del pecado, que es lo más importante. El pecado es esa escoria que nos aleja de Dios. Y el enemigo hoy tiene un propósito y es alejarnos de Dios. Por eso, hermanos, yo los invito a que reflexionemos sobre estos tres aspectos. Primero, dejar de pecar. Segundo, obedecer los mandamientos. Y tercero, vivir como Jesús vivió. Si nosotros logramos ejecutar esto en nuestras vidas, vamos a alejarnos y vamos a dejar que esa condenación no nos aparte más de Dios. Que ese sentimiento de condenación, que esa voz que a veces llega sin esperanza y que nos va alejando de la oración, nos va apartando de los caminos del Señor, ya no estén en nosotros. Pero hermanos, hoy tenemos una esperanza y el texto hoy nos lo habló. Jesucristo es nuestro abogado. ¿Cuándo necesitamos un abogado?
¿En qué momento una persona llama a un abogado? Cuando ha sido condenado, cuando lo están acusando de algo. Necesitamos a un experto, hermanos, y nosotros lo tenemos, y ese experto se llama Jesús. Jesús está aquí hoy para interceder por nosotros. Por eso, si en esta mañana tú tienes pecados no confesados, tienes pecados que constantemente estás haciendo y que tú sabes que son pecados, pero lo sigues haciendo, pídele hoy al Señor que te aparte, renuncia a ese pecado. Debemos renunciar, debemos hacer ese esfuerzo si queremos seguir en los caminos. No es posible nosotros ser seguidores de Cristo sin obedecer la palabra, sin leerla, ser seguidores de Cristo sin vivir como Jesús vivió, simplemente estar en los caminos de Jesús, creyendo que Él es solamente el que nos suple lo que nosotros necesitamos. Muchos cristianos tienen a Jesús como un cajero electrónico, solamente para que les supla sus necesidades económicas, o lo tienen simplemente como un hospital. Ay, sí, Jesús es el que me sana. Solamente le pedimos al Señor que Él atienda nuestras necesidades, pero no vivimos en un evangelio del amor. Que es, ¿qué tanto amor tengo yo? ¿Qué puedo dar yo de mí? ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es mi relación que yo establezco con Dios para poder ser un verdadero discípulo? Entonces, hermanos, libres de la condenación, pero tenemos que tomar decisiones en nuestra vida para poder ser y estar verdaderamente caminando hacia esa vida eterna que es la que Cristo nos ha ofrecido y la que Cristo tiene para todos nosotros. Que Dios los bendiga. Espero que esta palabra caiga en buena tierra, que dé fruto, hermanos, y tengamos toda la confianza que Jesús es nuestro abogado. Y si necesitamos que Él interceda por nosotros, solamente llamémoslo. Él está ahí. Ya Él en la cruz del Calvario pagó esos honorarios. Él ya tenemos todo pago, no tenemos que hacer absolutamente nada, solamente llamarlo, que Él viene. Dice que Él está en la puerta, Él está ahí, Él está esperando que nosotros le llamemos. Que el Señor les bendiga, les deseo una feliz mañana y que el Señor sea derramando sobre nosotros su Espíritu Santo para que nos redarguya de todo pecado y podamos ser libres de la condenación. Amén. Vamos, díselo. Manda el fuego, Señor. Díselo, manda el fuego, Señor. Mándalo sobre mí. Mándalo sobre mi familia. ¡Hey!